Damos la bienvenida en el estudio de los desayunos 24 horas en Quito a Patricio Donoso, asambleísta de Creo. Muy buenos días, asambleísta, gracias por acompañarnos. Buenos días, Liz, soy yo el agradecido. Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todo el país. Bueno, como decía, son algunos de los temas que quiero analizar con usted esta mañana y quiero empezar preguntándole sus observaciones en torno a este tema que tiene en la mira a la Asamblea Nacional, estas denuncias de asesores sobre el cobro de diezmos. Yo creo que aquí hay que hacer una cirugía mayor a la corrupción que aparentemente existe de algunos asambleístas que están cobrando diezmos o impuestos al trabajo, así denominados, a los asesores. Yo creo que esto tiene que ser transparentado. Es una verdad de perogrullo, Liz, pero la única forma de ser transparente es siéndolo, pues, mostrando las cosas abiertamente. Y en este sentido, la Asamblea resolvió hace ya 8 o 10 días quizás que garanticemos el puesto de trabajo, la estabilidad de los asesores y administrativos de la Asamblea, a fin de que con toda libertad puedan denunciar, eso sí, con pruebas, por supuesto, estos actos de extorsión, porque ese es el delito al cual estaríamos llevados si es que esto se llega a aprobar, y ojalá así sea. Primera cosa. Y segunda, por supuesto que la Asamblea hizo bien cuando direccionó a que la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría hagan su trabajo. ¿Por qué, Liz? Porque es plata pública, pues por eso es que la Contraloría tiene que intervenir y tiene que clarificar quién ha estado cometiendo este delito de extorsión que es sumamente grave. Y en segundo lugar, quien hace la vindicta pública, que es la Fiscalía General del Estado. Y ya la semana antepasada, la presidenta de la Asamblea fue a la Fiscalía y entregó ya pruebas, o al menos denuncias con pruebas, de un caso. Y ojalá todos los casos terminen reposando allá en la Fiscalía, para que haga la vindicta pública, para que haga la indagación fiscal y, por supuesto, las sanciones que ha menester. Y la Contraloría que vigile este dinero, que es dinero de todos, que es dinero de todos los ecuatorianos, pagados, por supuesto, a los asambleístas y a sus equipos asesores, pero es plata del Estado. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. Aquí sí, no se puede perdonar exista este delito de extorsión, así lo califico yo, extorsión a los trabajadores, aquellos ecuatorianos que además están aportando pues para el país, ahora, profesionales. Esto de que ha venido siendo prácticamente, asambleísta, un secreto a voces, una práctica recurrente que incluso se dice no solamente compete a este periodo legislativo. ¿Por qué cree que entonces las denuncias salen en este momento? ¿Por qué no se lo hizo antes? Sí, yo soy ya legislador, Dios mediante, y con el apoyo popular fui reelecto legislador en las pasadas elecciones del año pasado, y francamente me extraña que esto no haya sido comentado por lo menos, o dicho o denunciado a la opinión pública cuando se nos dice que esto viene desde la época del Congreso. Esto tenía que haber sido denunciado. Más vale tarde que nunca, dice el viejo adagio, mi estimada Liz. Por tanto, estas denuncias tienen que servir para depurar la Asamblea, el primer poder del Estado. Y por supuesto, hace bien la Asamblea, e hizo bien en, por 114 votos a favor, por unanimidad, resolver, garantizar a los trabajadores y obviamente dar todas las facilidades y el exhorto correspondiente a que la Fiscalía haga la vindicta pública en contra de los malos funcionarios y por supuesto la Contraloría controle el dinero de todos los ecuatorianos. Pero ¿cómo evitar también que se caiga en especie de bombas políticas, en denuncias que a lo mejor tengan otro fin detrás? Hay que ser serios y por eso es que la Asamblea resolvió que las denuncias conlleven pruebas, porque tampoco es cuestión de disparar y que alguien se sienta herido en forma injusta. Aquí hay que ser transparentes. Por eso al inicio de esta entrevista, Liz, dije que la única forma de ser transparentes, aun cuando es una verdad de perogrullo, es siéndolo. La mujer del César no solamente debe ser honesta, Liz, sino parecer serlo. Y ese parecer serlo significará que la Asamblea haga todo su mejor esfuerzo para que los casos de corrupción que ya han sido denunciados en alguna medida, me parece que 7, 8 casos, sean complementados con pruebas a la Fiscalía y a la Contraloría. Y por supuesto, la Asamblea presta a colaborar como corresponde. Ahora que se abre esta investigación, ¿cabría también analizar quizás si los que son nombrados asesores cumplen con ese rol específico, se tienen la preparación para hacerlo? Porque también se rumora que quienes cumplen estos cargos son precisamente pues, el pago a través de esos denominados favores políticos. De ser así, sería una barbaridad. Lo que se requiere para ser asesor es título de tercer nivel, para asesor 1 y para asesor 2 me parece que es título de segundo nivel.
de tal manera que hay que ser muy estrictos en esto. Por eso es que mencionaba hace pocos segundos que la mujer del César no solamente debe ser honesta, por supuesto que debe ser honesta, pero hay que parecer serlo también, pues. Pero cabría el poder analizar, definitivamente aprovechar que esto de aquí está sobre el tapete para analizar si realmente los asesores que tiene cada asambleísta cumplen con lo que usted dice, con estos requisitos y con ese perfil idóneo. Tiene usted toda la razón. Aprovechemos de estas circunstancias y, por supuesto, hagamos una revisión como asamblea de la posición profesional, de la preparación de los asesores, que son ecuatorianos de buena fe, que trabajan, hacen su trabajo profesional, por supuesto ganan su salario como corresponde, pero por supuesto deben cumplir con las funciones que les ha sido encomendada por el país, por la asamblea y por el legislador. ¿Y qué debería pasar entonces con aquellos legisladores, asambleístas que, por un lado, pues han incurrido en este cobro de diezmos, que no es precisamente un aporte voluntario por parte de sus asesores y quizás por quienes también tengan, vale la redundancia, asesores que no reúnen ese perfil? ¿Qué debería pasar? En el primer caso, aquello de la extorsión, de lo cual han sido aparentemente víctimas asesores legislativos, bueno, castigar de acuerdo al COIP, al Código Orgánico Integral Penal, porque es un delito absolutamente tipificado por la legislación ecuatoriana. Deben ser sancionados con todo el rigor de la ley. Y en cuanto a lo segundo, por supuesto, los asambleístas debemos nombrar siempre asesores con un grado importante de profesionalidad, a fin de que sean útiles al trabajo del despacho legislativo. Miren, ser legislador es una cosa muy complicada cuando se es absolutamente responsable. Y perdóneme que por 15 segundos hable de mí. Soy un legislador que jamás he faltado a una sola sesión del plenario en estos 5 años y medio. Por tanto, lo puedo lograr no solamente por la responsabilidad de la cual estoy hablando, sino por el apoyo, por supuesto, de asesores y administrativos del despacho legislativo. Ahora quiero preguntarle sobre el proyecto de ley anticorrupción que envió el presidente Moreno tras vetar totalmente el que había sido aprobado por unanimidad en la Asamblea. ¿Usted considera que el proyecto del Ejecutivo es más completo para cumplir ese objetivo versus el que el Pleno de la Asamblea aprobó? Tiene algunas correcciones. A mí me gusta mucho el aspecto inherente a auspiciar aquel que denuncia actos de corrupción en cuanto a la recuperación del dinero. Porque, Liz, estamos hartos que medio gabinete del gobierno anterior esté o huido o preso, pero que no han devuelto un solo centavo. Estamos hartos de que los corruptos estén solamente presos, si es que lo están. Algunos ya se largaron. Pero lo grave es que no se recupera lo robado. En otras palabras, aquí sí cabe una legislación pertinente a procurar recuperar esos valores robados que son de todos los ecuatorianos, porque el gobierno anterior gastó más o menos 330.000 millones de dólares. ¿Cuánto de ello fue a la corrupción? Todos los días los noticieros de radio y televisión y la prensa escrita está llena de estos actos terribles de corrupción. Donde usted pone el dedo, Liz, salta pus. Es impresionante, pero yo recuerdo cuando el vicepresidente de aquel entonces, Glass, nos decía: veo el 24 de mayo del 2017, veo en lontananza una refinería del Pacífico. No, señor Glass, no existe tal refinería. No se hizo la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Lo de Yachay es un fracaso absoluto, amén de casos claros de corrupción. El tema de los canales de televisión incautados y aquellos medios que están recontra quebrados. Las sabatinas fue todo un esquilmar de dinero que debe ser investigado. Para ello, la cirugía mayor a la corrupción, de la cual nos habló el presidente Moreno el 24 de mayo del año pasado, tiene que ser estrictamente realizado. Pero eso sí, Liz, que no nos roben el estilete bien afilado para hacer los cortes que ha menester en ese duro trabajo de que los ladrones vayan presos y devuelvan lo robado. Y para ello, por supuesto, el proyecto de ley tiene sus partes positivas. Ahora, es un proyecto que se basa prácticamente en beneficios y en protección a los denunciantes para poder seguir la ruta de ese dinero que ha sido robado. Pero la pregunta es también, asambleísta, ¿cuánto tiempo puede llegar a pasar para que se comiencen a generar estas denuncias? En forma inmediata. Yo creo que esta ley tiene que ser tratada, mejorada, por supuesto, todo es mejorable y perfectible, en la Asamblea rápidamente, y ojalá antes de que concluya el año tengamos una ley que sea operativa y que logre, por supuesto, alentar a aquellos que quieren denunciar casos de corrupción, y ese alentar lastimosamente significa pues el darles algún pago económico, porque no hay otro camino que en la lucha contra la corrupción. Está demostrado que nadie roba con notario público, pues.
Nadie roba diciendo lo que lo está haciendo, sino que los que estén enterados de estos casos clamorosos de corrupción puedan, como se dice vulgarmente, cantar. Hay que ayudarles a cantar. Hay que darles incentivos para que canten, a fin de que esa plata, que es muchísima, Liz, muchísimos, miles de millones de dólares, puedan regresar al erario nacional, a los bolsillos de los ecuatorianos, que es donde nunca debieron haber salido. Bueno, está dicho que la Asamblea tiene que actuar de forma inmediata, pero ahí una vez que ustedes ya actúen, usted entonces considera, asambleísta, que esta ley sí da todas las garantías para que los denunciantes comiencen a cantar, para que sientan esa confianza, porque caso contrario, como por más de que exista la ley, pues si no hay quien informe, no se va a poder dar con el rastro de la ruta de este dinero. Así es, usted tiene toda la razón. No da garantía absoluta, no, tampoco, hay que decir la verdad. No da garantías absolutas, pero sí podrían representar un auxilio para que canten los que deben cantar. En mi opinión, este proyecto de ley tiene que incorporarse algunas cosas, como por ejemplo aquello del comiso de los bienes de los ladrones, a fin de que estos sean decomisados el momento en que claramente se identifiquen actos de corrupción. Por lo tanto, habrá que mejorar el proyecto, pero Liz, hay que trabajarlo rápidamente, con responsabilidad y sobre todo con un estilete bien afilado para hacer los cortes que ha menester para luchar contra la corrupción y hacer aquella cirugía de la que nos habló el gobierno actual. Para ir cerrando esta entrevista, no quiero dejar de tocar el tema de la ley de comunicación. Usted se mantiene firme en que debe ser derogada. ¿Por qué no ir con esta corriente de establecer reformas, sino más bien pues ir prácticamente a una ley totalmente nueva? Porque no quiero que los parches que se le hagan a la inconstitucional ley de comunicación resulten pato, gato, gallareta. No quiero una colcha de retazos. Lo inconstitucional, mi estimada Liz, no se reforma. Lo inconstitucional se deroga, eso dice la conciencia y la ética. Por tanto, esta ley, que nació inconstitucional de forma y de fondo, 4 minutos antes de la votación se incorporaron temas como el linchamiento mediático y la supercom que manejó el señor Ochoa. Es inconstitucional porque viola el derecho humano a la comunicación. Por tanto, mi propuesta es que deroguemos aquella ley inconstitucional. Algunos me dirán, pero tiene que haber una ley de acuerdo a la Constitución. Cierto es, pero no esta, pues. Y esta parchada en el debate legislativo puede resultar absolutamente anodina. Por tanto, mi propuesta es deroguemos esa perversa e inconstitucional ley de comunicación y a la par, en acto jurídico, hagamos una ley corta, sencilla, directa, valiente, honesta, donde se garanticen 2 cosas, Liz. 1, el derecho al trabajo de los periodistas en forma libre, libérrima, que puedan hacer periodismo investigativo. El mejor aliado de un gobierno honesto es una prensa libre e investigativa. Y 2, el derecho humano del ciudadano de poder leer el periódico que quiera, ver el canal de televisión de su preferencia y escuchar la radioemisora que le plazca. Por tanto, si aseguramos esos 2 derechos de ustedes los comunicadores, de hacerlo libérrimamente y nosotros poder informarnos de la manera en que nosotros queramos de acuerdo a nuestro derecho humano, hagámoslo a través de una ley absolutamente limpia e impoluta y no reformando algo inconstitucional. Yo no estoy de acuerdo que se reforme algo inconstitucional. Lo inconstitucional, Liz, y opinión pública que me escucha a través de Teleamazonas, tiene que ser derogada. Pero ¿cómo lograr tener una mayoría que apoye su propuesta cuando incluso coidearios suyos van por el camino de la reforma a la ley de comunicación? Pues la política es el arte de lo posible. Hay que tratar de hacer las cosas como son. Esta es mi propuesta, mi idea, no mía, de mi movimiento político, que en campaña hablamos de derogar esta ley. Hoy algunos se encaminan a la reforma, creo que están cometiendo un serio error. Porque esa reforma en el debate legislativo, mire, ya tengo 5 años y medio de legislador y alguna experiencia, por supuesto que la tengo. El momento del debate legislativo, unos bloques querrán que tal artículo se cambie, que tal otro no vaya, que se incorpore uno nuevo, y en ese ir y venir del acto parlamentario, tengo el temor de que resulte una ley de retazos, pato, gato, gallareta, que no sea aplicable. En tanto que, si derogamos lo inconstitucional, estamos dando una buena señal al país y al mundo de que nosotros no toleramos actos inconstitucionales, y esa ley, la actual, es inconstitucional. Y acto seguido, con responsabilidad parlamentaria, el generar una ley, repito, sumamente corta, sumamente directa, que les dé a los medios de comunicación la libertad de hacer trabajo investigativo. Yo no me enteré de las trafacías de Vladimiro Montesinos,
a través de un amigo, sino de ustedes, los medios de comunicación, o del Tragacheques, o de DUSAC. Solo me enteré a través de los medios de comunicación. Hagámoslo útil, el trabajo libérrimo de la prensa nacional, de la prensa libre e investigativa, para que nosotros, los ciudadanos, podamos ejercer el derecho a la comunicación, porque la comunicación no es un servicio público, no es agua potable, ni luz eléctrica, peor alcantarillado. Por tanto, frente a ello, seamos valientes como lo fuimos el 14 de junio del 2013, cuando nos pusimos un esparadrapo sobre la boca, porque no podíamos hablar, porque no podíamos debatir. Sin embargo, por la acción de dos oficialistas, a último minuto, 4 minutos antes de la votación, se incorporaron temas perversos, como aquello del linchamiento mediático y aquello de la Supercom. No es cuestión de darle el poder de la Supercom a otra entidad, que es lo que oigo y escucho se pretende. No, señor. Lo que se tiene que hacer es derogar semejante perversidad. Años vivimos sin una ley puntual de comunicación. Cierto es que a través de una consulta popular se resolvió que deberíamos tenerla. Tengámosla, pero una buena, una corta, una sencilla, una que pueda ser aplicable sin la antojadiza mano de aquellos que quieren hacerle daño a la prensa nacional. Quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas, asambleísta. Y yo le agradezco, Liz. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos.